Hola, Dios les bendiga. Les saludo en el nombre de Jesús con un abrazo a la distancia y dándole gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de tener vida cada día. Es un regalo de Dios. Levantarnos y abrir nuestros ojos sanos, hoy más que nunca, es un regalo del Señor. Es una bendición cada día amanecer sanos. Y qué tremendo que valoramos hoy la salud. Tal vez antes no la valorábamos, pero hoy sí la estamos valorando muchísimo y dándole gracias a Dios todos los días por la salud que Él nos da. Quiero tomarme este tiempo y cada primer día de la semana tomarme un tiempo para poder estar con ustedes, aunque sea a través de este video, y saludarles y entregarles una palabra pastoral, una palabra de pastor para cada uno de ustedes. Y tener este momento, Dios ha estado amonestándome para hacerlo, de entregarles cada semana una palabra pastoral que va a ser difundida en todas las redes por igual. Así que gracias al Señor por esta instancia, gracias a Leonardo por la paciencia que me tiene. Y aquí va la palabra para esta semana. Que Dios les bendiga. Yo voy a dar las citas bíblicas y usted la buscará en su casa, ya para que luego las pueda tener y revisar. Es muy posible que las citas las escriba luego para que las tenga, ¿ya? Que el Señor le bendiga. Y esta palabra de esta semana se titula Mejor es un día en tus atrios. Y allá en el Salmo 84:10, ¿verdad? Que tenemos la palabra del Señor. Y quiero que usted anote también otros salmos, que son el Salmo 133, del 1 al 3, el Salmo 122, verso 1, el Salmo 137, verso 1 al 3, y el Salmo 27, verso 4, y el Salmo 23, verso 6, y el Salmo 134, verso 1. En todos estos salmos está fundamentada esta palabra, y hoy vamos a leer el primero, que es el Salmo 84:10. Y dice así: Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Que Dios bendiga este salmo. ¿Qué tienen en común estos salmos? ¿Qué podemos encontrar en ellos en común cuando usted los lea? Se va a dar cuenta de que hay muchas cosas en común, pero una sobre todo, que cada uno de ellos fueron escritos por David, ¿ya? Solamente uno es muy posible que tenga un autor anónimo, así que la mayoría de ellos fueron escritos por David. El tema de estos salmos es muy interesante porque todos hablan del anhelo que tenía David por la casa de Dios. Todos. David, entendemos y sabemos nosotros que hemos escudriñado la Escritura, que David tenía un anhelo por la casa de Dios. Él soñaba, anhelaba estar en la presencia de Dios, estar en la casa de Dios, estar en los atrios de Dios, en los patios de la casa de Dios. Lo más increíble de esto, hermanos amados, es que estos salmos fueron escritos mucho antes que fuera edificado el primer templo para Dios. O sea, cuando David hablaba, no hablaba del templo,
porque no había sido edificada, no olvidemos que lo edificó su hijo Salomón. Entonces, el corazón de David, ¿cierto?, nos habla de que él deseaba honrar siempre a Dios, de que él sabía que Dios era omnipresente, que podía estar en todas partes. Pero él también sabía que Dios se hacía presente donde el pueblo o donde una persona centraba su adoración en Dios, como en el caso del tabernáculo de Moisés, el caso, ¿cierto?, del arca que él conocía como santa, ¿ya? Y como él sabía, se le había sido enseñado desde niño, de que el tabernáculo de Dios era tan importante, era tan grande estar ahí, que él sentía un anhelo por ese tabernáculo. Sentía un anhelo por adorar a Dios en esa misma presencia, donde Dios venía a estar con su pueblo. Cuando Dios venía y encendía la hoguera, encendía el fuego. Cuando Dios venía y hacía temblar el monte donde estaba el tabernáculo, donde Él se manifestaba. Él conocía todas esas cosas. Él anhelaba estar en el santuario del Señor. Él sabía que este lugar era el lugar separado por Dios como una habitación donde poder estar. Una habitación donde Él se hacía presente y manifiesto. Él le había dicho a los sacerdotes que cada vez que alguien hiciera una ofrenda, presentara incienso, Él iba a bajar en ese tabernáculo, en ese lugar santísimo, iba a estar presente. Por lo tanto, el Señor se revela donde hay un adorador, donde hay un hombre, una mujer que se acerca a Él, que considera un lugar santo para estar con Dios. Tal es el caso de Moisés, que se acercó a la zarza y el Señor le dijo: Moisés, quítate el calzado, porque ese lugar donde yo estoy es santo. Por eso era santo el lugar donde estaba esa zarza, porque allí se manifestaba Dios, allí se revelaba Dios. El santuario, ¿verdad?, de Moisés fue el nombre que se le asignó al tabernáculo, una casa hecha con estacas y cubierta de pieles y con 2 habitaciones, una llamada el lugar santo y otra el lugar santísimo. Eso lo encontramos en Éxodo 26. Ese era el santuario de Dios. Dice Éxodo 25, verso 22, dice: allí me declararé, allí hablaré contigo. Fue lo que le dijo a Moisés. Y luego lo haría con el sumo sacerdote. Donde hay una casa de habitación donde Dios mora, allí se revela Dios. Ahí se manifiesta Dios. David anhelaba ese lugar, anhelaba experimentar la manifestación de la gloria del Señor. Peleó y luchó incansablemente por rescatar el arca de las manos de los filisteos y restablecer lo que para él era sagrado, el santuario, donde para él Dios se revelaba. Esa casa habitación hecha de pieles, hecha de estacas de madera, era para David el lugar donde Dios se manifestaba. Y él peleó por esa arca para rescatarla y volverla a poner en el lugar más santo para él. David tenía un anhelo vivo por la casa de Dios. Y él decía: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Anhelo estar en tus patios, aunque fuera en la puerta, dice. Anhelo estar. Él hace toda clase de preparativo para que Salomón levante una casa para Dios. Fíjese que el Señor le colocó en el corazón a David levantar un templo. Ya no sería una casa de estacas y de pieles, sino sería un templo magnífico,
que honrara a Dios, un templo extraordinario que honrara el nombre del Señor, el Dios de Israel. Y David hizo toda clase de preparativos, juntó el dinero, juntó la madera, preparó los albañiles, los carpinteros, preparó todo para que su hijo Salomón pudiera edificar el templo más majestuoso para Dios, porque así David consideraba donde Dios habitaba, donde Dios iba a vivir. En el Salmo 27:4, David dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. El Salmo 134 dice: miren, bendigan a Jehová, todos ustedes, los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, los que entran en el santuario, los que alzan sus manos en el santuario. Salmo 122 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 133 dice: miren cuán bueno, cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Qué tremendo era lo que él hablaba en la casa de Dios, cuando él estaba en su tiempo final. Él escribió y dijo: oh Señor, en la casa de Jehová moraré por largos días. Siempre él anhelaba estar en la casa de Jehová. Anhelaba el santuario que él no vio. Anhelaba estar allí en el tabernáculo que existía en Israel. Anhelaba luego edificar un templo. Y ahora, al partir de esta vida, lo único que anhelaba era estar en la casa de Dios para siempre, en la casa eterna de Dios, en el reino del Señor. ¿Qué podemos pensar nosotros de este anhelo de David? ¿Qué podemos pensar nosotros acerca de estos versos tan hermosos por este anhelo? He escuchado decir a mucha gente: oh, ¿cuándo nos vamos a juntar? Oh, ¿cuándo vamos a ir a los templos? Hoy los templos están cerrados. La casa de Dios está cerrada, está vacía, está desierta. ¿Qué podemos pensar? ¿Qué pasa cuando se pierde la bendición de la casa de Dios? ¿Ha pensado, hermano? Cuando perdimos la bendición de la casa de Dios, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios cuando perdió la bendición de ir a adorar al templo? Cuando fueron enviados cautivos, cuando los babilónicos, los persas, saquearon el templo, se robaron lo que había dentro, cuando se robaron, ¿verdad?, los utensilios valiosos, cuando se robaron el arca, los tesoros, y todas las veces que el arca fue robada, ¿qué pasaba con los israelitas? Sentían que Dios les había abandonado. ¿Cuántas personas, cuántos hermanos han pensado: no estamos congregándonos, no hemos ido al templo, mi fe decae, mi fe está en crisis? Una de las cosas que escribió el salmista en el Salmo 137, verso 1 y 6, dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo: cántennos alguno de sus cánticos de Sión. Y nosotros decíamos: ¿cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Péguese mi lengua al paladar,
si no me acuerdo de ti y si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Qué tremendo salmo. Cómo ellos cuando estaban en Babilonia recordaban cuando iban al templo. Recordaban las arpas, los instrumentos, recordaban las canciones, los cánticos, las alabanzas, las fiestas solemnes, donde ellos adoraban, donde ellos cantaban, donde ellos se llenaban de gozo, de alegría. Y hoy están lejos, hoy anhelan ese momento, porque están cautivos, porque están oprimidos, porque hay tristeza en sus corazones, no solo por haber perdido su hogar, no solo por haber sido cautivos y tener que llorar sus muertos, sino que ahora lloraban por la casa de Dios. Mientras tanto, dicen los que eran sus opresores, les decían, cántenos de esas canciones, porque seguramente a ellos les traían paz. Para ellos era grato escucharlos cuando se juntaban a la orilla de los ríos, o del río de Babilonia en este caso, a lavar su ropa, a buscar agua, a asearse ellos, a bañarse. Y ellos mientras hacían esas labores cantaban. Y ahora sus opresores les decían, cántenos de esas canciones de Sión. Pero había tanta carga en sus corazones, había tanta tristeza en ellos que ellos decían, ¿cómo cantaremos? ¿Cómo cantaremos si estamos lejos, si estamos oprimidos? Pero luego ellos reaccionan y ellos dicen, que jamás me olvide de Dios, que jamás me olvide de mi tierra, de Jerusalén. Antes, dice, prefiero que mi diestra pierda su destreza. Antes prefiero que mi lengua se pegue en mi boca, en mi paladar, antes de olvidar lo que era estar en la casa de Dios. Hermanos, ¿qué podemos decir frente a esto? ¿Qué casa vamos a edificar? ¿Dónde vamos a ir a adorar, a cantar? Y quiero tomarme de la palabra que entregó nuestro hermano Juan en el libro de Ageo, que hoy más que nunca esa palabra que hemos predicado otras veces nos hace sentido, que es cuando el Señor les dice, no se preocupen tanto por sus casas, no se preocupen tanto por sus vidas, preocúpense de edificar mi casa, preocúpense de levantar oración y adoración en mi casa y vuelvan a reedificar el templo. Hoy, hermanos, no hay templo que edificar. No hay templo. El reclamo de Dios es que su casa está desierta. Pero hoy en día hay una casa que edificar que es nuestra casa. Hoy depende de ti, hermano, edificar tu casa. La casa de Dios eres tú. Ya no estamos en el templo físico. La casa de Dios eres tú. La habitación de Dios eres tú. El lugar donde Dios viene eres tú. El lugar donde Dios se revela, hermano, eres tú. Por lo tanto, el reclamo del Señor es, edifiquemos esa casa en tu hogar. Debes apartar un lugar que va a ser ese lugar santo donde tú oras, buscas de Dios, donde tú te arrodillas, donde tú le lloras al Señor, donde tú edificas tu vida espiritual con su palabra, con la oración. Es el altar que tú puedes encender con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, tu esposa. Eso es lo que Dios quiere que edifiquemos hoy. No lo podemos hacer en los templos. El libro de Ageo nos enseña que ellos estaban enfocados en sí mismos. Es verdad, hermanos, que estamos preocupados por muchas situaciones y que cada dueño de casa, cada proveedor de la casa, del hogar, sea el varón, sea la mujer o sea un joven, están preocupados de abastecer la familia. Y eso es bueno. Dios les manda eso.
Dios nos manda eso, abastecer nuestras casas, que no falte. Hoy apreciamos el pan de todas las formas, apreciamos el arroz, la harina, apreciamos las cosas básicas que tenemos, las apreciamos y las valoramos, las guardamos. Pero hoy en día el Señor nos está diciendo, no se enfoquen, no se preocupen tanto por eso, enfóquense en edificar su templo, la casa de Dios, el lugar santo. Existe de verdad un peligro en olvidar los templos. Existe de verdad un peligro en olvidar volver al templo cuando pase esto. Que mucha gente se sienta cómoda en su casa viendo un video o viendo una predicación en las redes sociales. Existe ese peligro. David nos enseña que en nosotros debe mantenerse el vivo anhelo por la casa de Dios. Debe mantenerse el vivo anhelo por nunca olvidarnos que debemos congregarnos y mientras no podamos hacerlo, podamos edificar nuestra propia casa, que es nuestra vida espiritual. Que Dios nos ayude, Él nos bendiga. Hermanos, Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga sus corazones. Dios bendiga sus familias. Y espero en el Señor estén siendo guardados y cuidados y protegidos por la mano del Señor. Padre, bendice esta palabra para cada uno de tus hijos. Bendícela en sus corazones. Esta palabra nos edifique, esta palabra nos sustente, esta palabra vuelva a darnos vida. Dios bendice cada hogar y cada familia representada. En el nombre de Jesús. Amén. Será hasta otra oportunidad, próximo lunes. Que Dios les bendiga mucho.